Eso me gusta mucho, chicos. Están bañaditos. Bien. No mentira, chicos. Muy buenos días. Entonces, los que no han prendido la cámara, les los invito, les pido el favor que lo hagan. ¿Mm? Los que se están conectando, por favor, muy buenos días. Vamos prendiendo las cámaras para empezar clase. Muchas gracias. Por favor, chicos, los que se están conectando, vamos prendiendo las cámaras, vamos a empezar clase, por favor, gracias. Profe, es que mi internet es satelital y por Buenos donde días, vivo está profe. lloviendo, entonces se corta y porque por la llovizna el internet se vuelve lento y por eso tampoco puedo prender. Listo, chicos, vale. Hola, profe. Hola, buenos días. Ay, la musiquita, se los agradezco. Muy queridos, muy gentiles, pero sin música. Listo, chicos, vamos a empezar entonces, bueno. Para no darle tanta larga al asunto. ¿Qué pasó con el... Bien, chicos, entonces, ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada, chicos? Si se acuerdan ustedes. ¿Qué se alcanzan a acordar que vimos en filosofía? Los ubico para que no haya confusiones o problemas así. ¿No se acuerdan? Las escuelas helénicas. ¿Cómo que no les escuché? Las escuelas helénicas. Muy bien. ¿Y qué era eso de las escuelas helénicas?
Preguntémosle a alguien así a ver. Carla, cuéntame qué son las escuelas helenísticas o helénicas. Son como un tipo de escuelas donde hubo diferentes pensamientos, como, bueno, estuvo como la escuela del epicurismo, perdón, los cínicos, y pues cada escuela tenía como un pensamiento diferente y tenía como cada filósofo tenía su pensamiento. ¿Qué tenían en común, chicos? ¿Se alcanzan a acordar? Lady organista, ¿te acuerdas qué tenían en común? No, señor. Listo, no importa. Valentina. Valentina Rico. ¿Qué tenían en común las escuelas helénicas o helenísticas? Valentina. Valentina no está. Alejandra Bravo, ¿te acuerdas qué tenían en común las escuelas helenísticas? No, no. ¿No? ¿Nadie se acuerda qué tenían en común, chicos? Listo, chicos, vamos a hacer un recorderis entonces como para entrar entonces al tema de hoy. Las escuelas helenísticas tenían en común la idea de que el hombre tenía que satisfacer sus propias necesidades para encontrar la felicidad. Recuérdense que tocaba estar alejado del dolor, que tocaba estar logrando el placer, que tocaba estar buscando su propia felicidad, y eso se encontraba apartándose pues, tanto de los dolores físicos como de los dolores, digamos, espirituales pero las que hablamos de espirituales hablamos como de los dolores mentales. O sea, no había que preocuparnos por nada, había que desprendernos. Lo que dijo Carla es muy cierto, es decir, cada filósofo y cada corriente, tanto el epicureísmo, el escepticismo, los cínicos tuvieron una forma de pensar particular, pero en común tenían eso. Ellas se caracterizan por este tipo de pensamiento. ¿Listo? Entonces, tengámoslo muy presente para el tema del día de hoy porque pues vamos a seguir con el recorrido histórico, viendo cómo de alguna manera pues, la filosofía se contrapone y empieza a cambiar de manera muy drástica. Les voy a mostrar cómo pasamos de un extremo al otro y hoy vamos a tocar un poco el tema religioso desde lo que es la filosofía escolástica. Chicos, ¿a qué les suena a ustedes escolástica? Karen Rojas, ¿a qué te suena escolástica? Uy, profe, la verdad, no sé. Listo, chicos, muy bien. Andrés Morales, ¿a qué te suena escolástica? Pues, ¿a qué les asemeja? ¿Sí? ¿A qué les hace como... Si profesor suena parecido a tal cosa? Sinceramente no me suena nada, profe. Listo, no hay inconveniente. Vale, chicos. Entonces, vamos a entrar a ver la filosofía escolástica. Ya les explico qué es escolástica. Vamos a ver en la clase en tres partes. ¿Qué es filosofía escolástica? Las características de la filosofía escolástica. Vamos a ver algunos representantes, no como lo hicimos con las escuelas helenísticas, porque la filosofía escolástica tuvo muchos, hay una disertación muy grande, entonces vamos nomás a mencionarlos y a decir ciertas cosas de ellos. ¿Listo, chicos? Vamos a empezar. ¿Qué es la filosofía Profe, escolástica? Dime. ¿usted qué estaba preguntando? ¿Escolástica? ¿Y a qué te suena? Eso no fue el pensamiento de Aristóteles, con de la vaina cristiana, la relevación cristiana, algo así, no me acuerdo.
tiene que ver algo con eso. ¿No? La revelación cristiana. Sí. Listo, Carla, gracias por la información. Carla. No, es que aquí me acabaron de dar una información por el chat. Sofía, que la apreciación que tú estás dando parece muy de internet, pero está muy bien. Vamos a ver qué es la filosofía escolástica. Quiero que partamos un poco acá desde el concepto religioso, hagamos una división. Veníamos hablando todo este proceso histórico de la filosofía griega y todo esto. La filosofía escolástica es un paso muy grande a lo que viene a ser el pensamiento muy propio y nos completa la filosofía. Tiene que ver un poco con teología en la medida de que la religión usa la filosofía. ¿Sí? Hay unos filósofos, yo tuve un profesor que decía que en esta época la filosofía se convirtió en la sirvienta de la teología, especialmente pues de la religión. Partamos del principio que pues antes de lo que nosotros vimos la filosofía griega, veníamos hablando de Aristóteles, Platón, Sócrates y gran parte de la escuela helenística, decíamos que pues antes en esta época pues no estaba la idea de la concepción cristiana, la idea de un Cristo que vino, redimió, no estaba la concepción cristiana, sino pues estaba un pensamiento del politeísmo, es decir, la creencia en varios dioses. Y entonces, pues con la venida de Cristo, con la idea de que Cristo empieza a unificar la idea de un solo Dios, todo el Imperio Romano pues empieza a conquistar todo el territorio europeo y empieza a implantar esta idea sobre el cristianismo. Entonces la filosofía escolástica tendrá a ser una filosofía cristiana. Entonces, chicos, partamos de lo siguiente. La filosofía escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. ¿Qué son las revelaciones sobrenaturales del cristianismo? Pues la idea de Jesucristo, qué es Dios, cómo trabaja Dios, quiénes son los escogidos de Dios, las sagradas escrituras. Les decía que a qué les sonaba escolástica, porque la palabra escolástica viene tiene su raíz latina, significa perteneciente a la escuela. Viene de escuola y significa perteneciente a la escuela. Es decir, escolástica, en otras palabras, es la filosofía de escuela. Pero no entendamos la escuela como lo entendemos hoy en día, como el colegio pequeño, no. Escuela quiere decir la filosofía o la filosofía de los que se sentaban a estudiar. Eran personas que pues de alguna manera se comprometían, los monjes y todo este tipo de personas religiosas que se dedicaban verdaderamente a pensar y a escribir, pero lo hacían de una manera muy distinta tal vez a la que nosotros conocemos o lo que hemos escuchado, porque ellos se dedicaban era a la especulación, a la reflexión tal vez teológica con herramientas de la fe. Entonces, tengamos muy presente dos cosas. Ya sabemos que es escolástico. Es algo perteneciente a la escuela, tiene que ver con ese educar, ese enseñar. No hablamos de escuela del colegio, de la escuelita de Doña Rita, no, hablamos de escuela como academia, ¿sí? Como estudio. Y segundo, el periodo escolástico fue la unión entre filosofía y teología. ¿Por qué? Porque para la época medieval, Roma y pues la iglesia como tal era la que gobernaba Europa. Entonces ellos decidían quién estudiaba, quién no estudiaba y cómo se estudiaba. Entonces a raíz de eso, pues todo el pensamiento filosófico se adaptó y se constituyó como una parte primordial pues, de esta forma de idear y de razonar, ¿listo? Entonces tengámoslo muy presente hasta el momento. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, chico? Algo que no haya quedado claro. Listo, chicos. Otra cosa que se me olvidaba. La escolástica se da a partir del siglo XI al siglo XV. Yo di un salto casi de 10 siglos en el que pues, no hice un hincapié en la historia, es decir, porque pues, antes de Cristo hubo pensadores, hubo filósofos, pero se estancó un poquito el pensamiento
cierta corriente cristiana. Entonces ya con la escolástica reiniciamos como todo este proceso académico. Vamos a entrar a ver lo que son las características de la filosofía escolástica o características de la escolástica. La primera característica que la quise ilustrar con esta imagen que ustedes están viendo es en la idea del monje o del franciscano rezando para que Dios lo ilumine y así pueda tener conocimiento. Es decir, en esta época, esa era la concepción del conocimiento. ¿Listo? Si recordamos los griegos, Sócrates, Platón, decían que el conocimiento estaba en el hombre, ¿no? Y aquí nos vienen a cambiar de paradigma y nos vienen a decir, no, el conocimiento está en Dios y los hombres oran a Dios para que éste les dé sabiduría. Entonces, dense cuenta cómo hay un cambio total de mentalidad y un cambio total de paradigma, un cambio total de razonamiento, en el que ya el hombre tiene que pedir iluminación divina. Y no tanto la iluminación divina en la medida de que pues, le ayude a entender, sino que Dios da la sabiduría. Son dos cosas muy distintas, porque en la primera, pedirle el conocimiento es, bueno, yo necesito entender esto, Dios mío, ayúdame. No, en esa época era Dios me da la sabiduría. No me ayuda a entender, sino que me da la sabiduría. Entonces, en esta época vamos a entrar a ver muchos pensadores que pues consideraban que lo que ellos aportaban a la ciencia era casi equiparable a la palabra de Dios. ¿Sí? Los aportes que ellos hacían, las reflexiones que ellos hacían, era algo dado por Dios. Entonces es muy importante entender esta forma de pensamiento, lo que yo siempre les explicaba en mis clases, chicos. Yo no vengo pues como a instaurarles a ustedes una idea, sino pues a mostrarles formas de pensamientos. Esta es otra forma de pensamiento. ¿Sí? Listo. Vamos a ver las características de la escolástica. Siglo XI, el siglo XV, tenganlo muy presente. Lo primero, este periodo histórico también es conocido como un periodo oscurantista, porque pues oscurantista en la medida de que el conocimiento era privilegiado solo para los religiosos, las personas y las personas adineradas. Entonces, ¿qué pasa acá? Se da la fundación de las universidades o de las universidades, pero no como las conocemos actualmente, que cualquiera va y se educa, no. Se da la fundación de las universidades como esos lugares o esos centros en los cuales las personas podían ir a discutir y a indagar sobre ciertos asuntos. Entonces, si yo tenía un conocimiento sobre algo, podía irlo a debatir, pero se me olvida que creo que lo tengas es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Quiénes podían ir a las universidades? Los hijos de los nobles, ¿sí? Y los religiosos. O sea, no era que alguien del común, alguien pobre pudiese ir a la universidad y yo tengo esta idea, la voy a compartir. No. Se da esa fundación de las universidades como esos centros de estudio, de razonamiento, de discusión teológica, pero no son lugares abiertos, son lugares cerrados. Tanto que para entrar se necesitaba permiso del Papa o permiso pues de algún ente eclesial, del obispo, para poder entrar a ciertas universidades, porque se consideraba que eran lugares casi sagrados. ¿Por qué? Porque era donde Dios se presentaba y se les iluminaba y les daba el conocimiento a aquellos que lo estaban buscando. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo. A raíz de esta escolástica nace el pensamiento dogmático. ¿Qué es el dogmático, chicos? ¿Alguno sabe qué es dogmático? Dogmático. ¿Mm? ¿Nada? No, señor. Listo, chicos. Fue una forma de estructuración de pensamiento en la cual se decía que lo que la iglesia decía era prácticamente la última palabra. Un pensamiento dogmático apunta a una forma de razonamiento que no puede ser refutada. Es decir, por ejemplo, yo les digo a ustedes que este esfero es todopoderoso y todo supremo, y yo lo digo como dogma. Y al decirlo como dogma, ninguno de ustedes me puede contradecir. ¿Sí? Igual hizo la iglesia con ciertas verdades de fe. Una de las verdades de fe que estableció la iglesia era que Jesucristo era supremo rey de todo lo creado. Jesucristo, ¿sí? Eso es un dogma.
la creencia absoluta de algo. No necesita, en teoría, explicación racional de, bueno, porque eso es así. No, eso usted lo tiene que creer así. Otra forma de pensamiento dogmático es la idea, tal vez, de los cristianos católicos, más que todo, de la Trinidad eclesial. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta Trinidad eclesial no es debatible dentro del conocimiento. Y ya estamos hablando de escolástica, ¿no? Actualmente eso es debatible y teológicamente es discutido. Pero estoy hablando en la escolástica, ¿listo? Para que se posicione y de pronto no generemos escándalo de aquí. Vale. Dentro del nacimiento de este pensamiento dogmático se daba la idea o la noción de que nada podía ser refutado. Todo tenía que ser respaldado. Se sostiene la idea de que la Biblia era el texto supremo. ¿Qué significa esto? No se permitía la búsqueda del conocimiento fuera de lo que era inspiración divina. Entonces, todos los escritos de Sócrates, Platón, Aristóteles llegaron casi a romperse y a destruirse. No sé si ustedes alguna vez han escuchado eso de que quemaron la quemaron la biblioteca de Alejandría. Quienes quemaron la biblioteca de Alejandría fueron cristianos que estaban en contra de todo el pensamiento que no estuviese poniendo a Dios como centro. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la filosofía griega, muchos pensadores ponían que en el centro de todo estaba el uno, ¿sí? Otros decían que no, que estaba la virtud, ¿sí? Como Aristóteles y Platón. Entonces, estas personas radicales cristianos dijeron, no, ustedes están equivocados, y quemaron la biblioteca. Ellos estaban en contra de todo libro que no aportase algo a la religión. ¿Sí? Todo lo que no aportase a la religión no servía. Entonces la Biblia fue tomado como ese texto supremo en la medida de que si usted tenía alguna pregunta, usted iba a la Biblia para encontrar respuestas. Es decir, se creía lo que les mostraba en la primera imagen, en esta imagen, que todo era inspiración divina. ¿Sí? La Biblia tiene la respuesta a todo. De ahí viene la idea, por ejemplo, actualmente todavía se usa eso, que, ay, pero en la Biblia dice que el mundo se creó en 7 días. Sí, la gente sigue tomando el texto bíblico como un texto de estudio, pues no le hace la interpretación tal vez teológica que éste requiere. Entonces, sí, o por ejemplo, ¿cuál es el arca de Noé? Eso lo dice la Biblia, pero no necesariamente son acontecimientos históricos que hayan sucedido de esa manera. ¿O por qué se habla en el Génesis de Adán y Eva y dónde Adán y Eva tuvieron a otros y de ahí no hubo más especies? Todas estas preguntas eran prohibidas en ese momento, pero era porque la gente tomaba literalmente la palabra de Dios y lo que decía ahí era cumplido así. Tanto que en la Biblia se llega a asegurar de que la Tierra era el centro de todo el universo, de todo el mundo, y durante muchos años, casi 10 siglos, la Iglesia aseguró que el centro del universo era el mundo, era la Tierra, era el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque Dios así lo había querido. Entonces démonos cuenta cómo se vislumbra toda esta forma de conocimiento y toda esta forma de pensamiento. Y no solo la forma de pensamiento, sino como una cultura que nos va a afectar hasta nuestra época, ¿no? Porque nosotros pues somos colombianos y toda la invasión de los españoles, pero nosotros tenemos mucha influencia religiosa y mucho de nuestro pensamiento está, digámoslo así, esquematizado por todas las doctrinas o todo el pensamiento que nos han enseñado, en nuestra familia, en los rezos y todo esto. Entonces, todo esto está estructurado. El geocentrismo fue esa idea, la Tierra como centro del universo. Era hacerle creer a la gente de que en la Tierra Dios había querido que fuese el centro del universo y quien pensase lo contrario era un hereje. Asimismo, se comparte la idea, porque estas son ideas racionales, la idea filosófica del teocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, esa es la idea de que Dios es el centro absolutamente de todo y como centro absolutamente de todo, el hombre tiene que rendirle a él cuentas, rendirle a él para que sea Dios el que lo ayude y le dé el conocimiento para encontrar la verdad. Ese es el pensamiento escolástico, ¿sí? Se empieza a dar como toda esa corriente de pensadores que creen que Dios les da el conocimiento. Asimismo, se da la supremacía a la fe. ¿Qué quiere decir esto? Yo no es que conozca, no, yo tengo fe que Dios me está dando la sabiduría. Esto lo sé por inspiración divina. Es decir, el hombre se negaba, porque hay escrito sobre eso, se negaba la posibilidad racional
de pensar una idea, más porque de pronto esa idea afectase algo de la fe, sino que le otorgaba todo el conocimiento a la fe. La fe me da el conocimiento, la fe es la que me va a ayudar, la fe es la que me va a salvar. Entonces tengamos muy presente todos estos conceptos, chicos, porque son los que van a venir a estructurar, a, digámoslo así, a delimitar lo que es este pensamiento escolástico. Asimismo, dentro de las características se habla de que la especulación es una forma de conocimiento. ¿Qué significa que la especulación es una forma de conocimiento? Para la época, si alguien quería conocer algo, se daba la tarea de empezar a especular de acuerdo a las interpretaciones bíblicas. Entonces, organizaban y tenían tan estructuradas las Sagradas Escrituras que tomaban ciertos pasajes y buscaban que estos dieran respuestas a preguntas tal vez que el hombre se hacía, como por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Por qué existen los malos? ¿De dónde viene el conocimiento? Preguntas como, ¿cómo se va a salvar el hombre? ¿Cómo el hombre tiene que portarse para que agrade a Dios? Entonces, todas estas preguntas tenían una forma explicativa desde la especulación. Pensadores se daban a la tarea de leer las Sagradas Escrituras y sacar conclusiones de acuerdo a eso. Entonces, se considera la especulación como forma de conocimiento porque ellos no tienen una certeza racional, sino una certeza más de fe. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, le dicen a la persona o a la comunidad, robar es malo porque ofende a Dios. El argumento, a lo que les decía tal vez en lengua castellana a ustedes en clases, el argumento tiene una causa, tiene un efecto. Usted argumentó, robar es malo, ofende a Dios. Si usted no roba, pues Dios estará contento. Pero el argumento carece de sentido en la medida de que ellos sustentan es que ofende a Dios y basta, no especifican o no intentan dar una explicación en cuanto a de qué manera ofende a Dios, que Dios se va a ofender, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos que verdaderamente lo necesitan? ¿Sí? O por ejemplo, la idea de que si a usted le sucede algo malo es porque Dios quiere. Pues son ideas escolásticas que pues son muy fuertes y todavía la tenemos. Por ejemplo, en nuestras familias, si alguien se enferma, le dicen a usted, es que si se enfermó, eso fue porque Dios quiso. Parte de una especulación que no tiene un sentido lógico, pero pues la gente lo cree. ¿Mm? Si a usted lo robaron, imagínese, se salvó de algo más grave. Y uno, ¿cómo así me salvé de algo más grave si me acaban de robar? Pero pues todo pertenece, todo a este movimiento escolástico, a este movimiento de especulación en el cual pues, nosotros supuestamente nos otorgaban un conocimiento, una razón de cómo entendemos las cosas. Asimismo, ellos intentaron integrar lo que era la fe y la razón. Integrar fe y razón fue un proceso bastante drástico, porque lo que les decía al inicio, ellos tomaron la razón, es decir, la necesidad intelectual de que el hombre pensase, y lo intentaron adaptar a la fe. Entonces, quien pensase una explicación, esa explicación tenía que estar de acuerdo con lo que se creía. Tanto que, por ejemplo, pensadores, pues esto es posterior a la escolástica, Galileo, Copérnico, aseguraron y contraprodujeron que la Tierra no era el centro de la Tierra, que la Tierra no era plana, como hacía creer la escolástica, y a raíz de esto ellos fueron amenazados de muerte, porque no estaban de acuerdo con las ideas que proponía todo este pensamiento escolástico. Entonces se postulaban y se quedaban estancados en la idea de que si usted no estaba de acuerdo con lo que se proponía, usted estaba en contra y podía fracasar o podía ofender a la religión. La filosofía al servicio de la religión, todo el conocimiento que se proponía, todas las ideas que se establecían en cuanto a la filosofía, tenían que estar al servicio de la religión. Muchos pensadores establecen que en este periodo histórico la filosofía se estancó. ¿Por qué? Porque no hizo un avance fuerte en la medida de que propusiera otras estrategias de conocimiento, desde que diese explicación a las preguntas fundamentales. Porque si ustedes se dan cuenta en el discurso que manejaba hasta el momento, las preguntas fundamentales de la filosofía no se vuelven a tocar. ¿Cuál es el origen del hombre? No, ya está resuelto. El origen del hombre es Dios. ¿Sí? ¿Por qué vino el hombre al mundo? Porque Dios lo quiso así.
¿sí? Entonces no hay un progreso filosófico, ¿sí? Intelectual. ¿Cuál es el cuál es el fin del hombre en el mundo? De acuerdo a la escolástica, el fin del hombre en el mundo es que el hombre agrade a Dios, no cometa pecados para que pueda ir al cielo. ¿Ustedes recuerdan en filosofía griega? Listo, chicos, no hay problema, ¿no? Pues voy a tener un poquito de paciencia con los que se les va el internet. Chicos, si van teniendo dudas, las van haciendo. De pronto yo me emociono y hablo y sigo, pero si ustedes tienen dudas, las van haciendo. Entonces, hay el estancamiento porque no se responden esas preguntas fundamentales, ¿sí? Porque ya la escolástica establece ciertos parámetros, como les decía al inicio, con el dogma. Quien piense diferente es considerado un hereje. Ahorita lo veremos un poquito más adelante. Entonces, ya la filosofía no se hace esas preguntas. ¿De dónde viene el conocimiento? De Dios. O sea, ya no entramos como al proceso de que no, el conocimiento está en un mundo de las ideas. No, no, no. El conocimiento es de Dios. Entonces, es muy interesante, pues, a mi parecer, este tipo de pensamiento, porque, pues, aunque dicen que estuvo estancada la filosofía, a mi parecer es otra forma también de conocer. Y entonces hubo dos pensadores muy importantes, lo veremos ahorita, pero los traigo a colación ahorita, que se dieron a la tarea de convertir filósofos griegos en pensadores cristianos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan a Platón, Platón lo retoma el filósofo y teólogo San Agustín de Hipona y le replantea todo el pensamiento, tanto que si ustedes se acuerdan del pensamiento de Platón, de pronto los que son cristianos entenderán un poquito más, la idea cristiana del hecho de el cielo y el infierno. En Platón podría ser el mundo de las ideas, es el cielo al que yo voy a ir, el infierno es en el que yo estoy. O sea, la idea platónica de eso. La idea platónica de un demiurgo, de una mente creadora y diseñadora del universo. San Agustín viene a decir que Aristóteles estaba hablando del demiurgo y estaba hablando de Dios, estaba hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Platón hablaba de la dicotomía entre cuerpo y alma. Entonces se hablaba de que tocaba castigar el cuerpo para que el alma lograra la virtud. San Agustín viene a retomar esta idea y dice, usted tiene que castigar a su pueblo, o sea, a su cuerpo, es decir, privarlo de las necesidades superficiales para que su alma, aquí ya pilas que aquí ya no estoy hablando de espíritu, sino hablo de alma, y su alma vaya al cielo, a ese mundo de las ideas. Entonces empieza a darse como toda esa adaptación del pensamiento griego al pensamiento cristiano teológico. Por eso la filosofía estuvo al servicio de la teología. Igual pasó con Aristóteles. Aristóteles lo toma el pensador Santo Tomás de Aquino y hace una adaptación desde el mismo sentido filosófico-teológico. ¿A qué voy con esto? Las 5 pruebas de la existencia de Dios, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, son una adaptación del pensamiento aristotélico de las 5 causas para justificar la existencia y el conocimiento del mundo. Entonces, la primera causa, el primer pensamiento es que tiene que haber un organizador supremo. Esa es una idea aristotélica que Santo Tomás dice. Esa idea suprema que organiza el mundo es Dios. La causa encausada de que usted es origen de su papá es origen de su... Entonces, así en retrospectiva, tiene que haber un momento histórico en el que nada fue causado. De acuerdo a ese momento histórico, Santo Tomás viene a decir, no, hubo una causa que dio origen a todo el universo. Entonces, con esto no busco pues que ustedes pues se graben todo, pero que entiendan cómo fue la adaptación teológica del pensamiento griego. Es decir, cogieron la razón y la adaptaron a todo el carácter religioso, todo el carácter cristiano que se podía tener en la época. Eso habría mucho que hablar, porque pues sería retomar. Listo. Pues entendamos la idea es cuál. La filosofía estaba al servicio de la religión. ¿Sí? La filosofía era la que le servía a la religión. Cada tema era de sumo cuidado. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no podía llegar a asegurar que estaba equivocada la iglesia o que estaba equivocado un pensador. Era de sumo cuidado tocar ciertos dogmas de fe. Por eso les decía a ustedes, de aquí viene la palabra dogma.
porque eran cosas que se establecían por pensadores, por la misma iglesia, y nadie podía refutarlo. Quien se atreviese a refutarlo era considerado un hereje, ¿sí? Como si yo dijese, lo que yo estoy diciendo nadie lo puede refutar, y el que lo venga a refutar, que lo saco de mi clase. No, ustedes tienen el derecho en este momento, anteriormente no. Y aquí vienen muchos conceptos que de pronto nosotros usualmente, valga la redundancia, usamos y no caemos en la cuenta. Cuando una persona se gradúa y hace un doctorado, la palabra doctorado viene de esta idea escolástica que significa que cuando yo soy doctor de mi materia, de la materia que sea matemáticas, medicina, nadie me puede refutar lo que yo digo. Cuando yo estoy dando cátedra, dar cátedra también viene de este pensamiento escolástico, es decir, el que se sienta en la cátedra es el que tiene el conocimiento y es ese el único que sabe. Nadie lo puede refutar. ¿Sí? Es que está dando cátedra. Dar cátedra es algo, pues es dar el conocimiento que no puede ser refutado. Pues aquí tenemos la disparidad entre doctor y hereje. Esto, chicos, para que lo tengamos presente. Los representantes, chicos, vamos a mencionarlos, lo que les dije, no voy a entrar a ahondar. Este es Santo Tomás de Aquino, está flaquito, pero Santo Tomás de Aquino era supremamente gordo, pues lo que dicen los relatos, tan gordo que le hicieron un hueco en la mesa para que le cumpliese la barriga y pudiese acercarse a la comida. Pero bueno, es un dato curioso más que histórico. Santo Tomás de Aquino escribe lo que se conoce como la Suma Teológica y de Civitates Dei. Civitates Dei es latín y significa la ciudad de Dios. Entonces, estos dos libros tienen la característica que son todo un tratado teológico, filosófico, que buscan explicar y justificar la existencia de Dios. La Suma Teológica es qué es Dios. Y Civitates Dei busca explicar cómo es el cielo. Por qué el hombre tiene que quedarse, qué tiene que hacer, qué tiene que evitar, cómo tiene que hacerlo, ¿sí? Estos son considerados libros doctos, son libros supremamente bien elaborados, y ya. De San Agustín conocemos las Confesiones, y de San Agustín también tiene el libro sobre la duda del conocimiento. Este es un Juan Duns Scoto, ya es un filósofo, aunque religioso, si era un sacerdote, no es tan, digámoslo así, entre comillas, tan fanático. Él habla de la divinidad de Dios y la infinitud del pensamiento, como el pensamiento es infinito y divino, pero pues igual viene Dios. Y pues el último, Guillermo de Ockham, es un gran escritor, es un lógico, y me gusta mucho pues la frase, él dice, la solución más obvia siempre es la más lógica. Es decir, la solución a los problemas siempre va a ser la más obvia. Chicos, voy a finalizar la videoconferencia acá, les pido el favor que vuelvan y se conecten rápidamente. Bueno, por favor, nos conectamos inmediatamente. Yo finalice la videoconferencia para hacer la terminación.